materia nueva, que no creo que hayan visto ustedes en básica, pero aún así a lo mejor se les pudo haber olvidado, que se llama ondas y sus características, donde esta es una de las ramas o una de las partes importantes que estudia la física, si es que todavía no saben realmente qué es lo que es la física, aparte de que es una parte de la ciencia natural. Si ustedes quisieran definir la física de alguna forma, les puede parecer que es una de las ciencias que estudia la energía del universo, la materia, el espacio-tiempo. Es una rama de la ciencia que estudia prácticamente todo lo que se relaciona con la energía y actualmente ya unos 100 años principalmente ya está estudiando lo que es el espacio-tiempo y todo lo que es la nueva tecnología que estamos viviendo ahora. Todo eso depende de la física y se estudian los físicos em, para poder avanzar tecnológicamente. Pero a medida que nosotros vayamos avanzando en la materia, ustedes van a poder entender de alguna forma a qué se dedica cada ciencia, que es como lo más importante. Entonces, si yo tuviese un cuaderno, por ejemplo, ya colocaría el título que se llama Onda y sus características, la fecha de hoy día. Siempre nos vamos a ver una vez a la semana, así que va a ser un poco corto el tiempo que podamos estar en vivo. Sin embargo, me pueden preguntar en Classroom cuando ustedes quieran. Ya lo importante es tener paciencia a la respuesta, porque, bueno, le hago clase a toda la media, así que voy a tener hartas preguntas después si es que no la preguntan ahora. Eh, Primero que todo, la definición de onda, que es una onda en física, tiene que ver mucho con lo que se habla de energía. ¿Ya? Ese concepto también es un poco complicado, no es tan fácil de definir. De hecho, si ustedes colocan en Google energía o buscar definición de energía, les van a aparecer algunas definiciones que son un poco engorrosas de entender por las palabras que ocupa, o también les van a aparecer distintas definiciones según la rama con que se estudia la energía. Pero nosotros al principio vamos a definir la energía como una especie de onda, ¿ya? O al revés, que la onda es una manifestación de la energía en base a lo que está aquí en la presentación. Primero, una onda es la propagación de una perturbación a través de un medio. Esa es como la definición fundamental de lo que es onda. Propagación significa que hay movimiento. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que asemejar que cuando yo hablo de onda, también estoy hablando de movimiento. La propagación de una perturbación. Perturbación en física significa un cambio, cambiar algo. A través de un medio, que un medio puede ser un medio material o inmaterial, pero esto es como el camino que posee la onda en su trayecto. Por lo tanto, cuando uno define en física qué es una onda realmente, es un movimiento que produce un cambio a través de un camino o medio. Esa es como la definición general de lo que es una onda. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene esta onda? Primero, que portan energía. Esa es una de las gracias que tiene la onda. Y no transportan materia. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este ejemplo que está acá de una fosa con agua, cuando uno tira una piedra en el agua, se generan unas ondas que son como circulares, unas oscilaciones. Pero esa masita de agua que está acá no se traslada para allá, sino que solamente la masita de agua hace de medio para que la onda se traslade. Eso quiere decir que el agua no se transmite de un lugar a otro, sino que es la onda la que se transmite de un lugar a otro. Esa es como la parte más importante y por eso se dice que no transporta materia. Entonces, cuando uno ve una onda en la naturaleza, lo que está viendo es la energía, no está viendo cómo la materia es la que se está moviendo. Y en la materia nosotros aquí estamos hablando de átomos, de masa, de moléculas, eso es lo que significa materia. Bueno, y esto que está acá, que es como un gráfico,
¿ya? Es como una representación más común de lo que significa la onda. Cuando uno dibuja una onda, generalmente uno hace esto, una oscilación. Y eso es más o menos lo que representa este dibujo que está acá, que es una oscilación que va hacia arriba, abajo. Más, y al mismo tiempo, se va moviendo, en ese caso, hacia la derecha. Entonces también, nuevamente, aparece el concepto de movimiento. ¿Ya? El movimiento que puede ser hacia arriba, hacia abajo y también hacia la derecha. En esta definición completa de lo que es una onda, quiero saber si alguien tiene alguna duda de alguna palabra que no entiendan acá. Acuérdense que no los veo, así que tienen que activar el micrófono. Ya, parece que no. Eso quiere decir que vamos bien hasta el momento. Recuerden que después la idea de ver de nuevo la clase es justamente empezar a notar estas cosas. Cuando uno anota estas cosas, eh, las definiciones puede aprender más de alguna vez. Entonces, mientras uno está escribiendo, también se está memorizando algunos conceptos. Eso tiene que ver principalmente con el concepto de onda. Ahora, ¿cómo se genera una onda? La onda se genera a través de lo que en física se llama pulso. El pulso puede ser, puede ser un significado, también se puede comparar a lo que uno habla de una fuerza o aplicar una fuerza. Más que nada, no es una fuerza sola, sino que es aplicar una fuerza. Generalmente, cuando uno quiere iniciar una onda, lo que hace es justamente aplicar una fuerza, ya sea directamente con la mano o con otro objeto, o también puede ser una fuerza que sea a distancia. Si ustedes se dan cuenta, la Tierra con la Luna tienen una distancia. Si esta es la Tierra y esta es la Luna, no se están tocando, pero sí tienen una distancia determinada donde la Luna ustedes saben que va alrededor de la Tierra. Si la Luna se acerca un poquito más o se aleja un poquito más, lo que se produce acá son una especie de pulsos de fuerza que generan las mareas. O el nivel del mar puede aumentar o disminuir porque la Luna está haciendo una fuerza aunque no esté tocando la Tierra. Entonces uno podría hacer pulsos de forma directa como también con una distancia, de forma indirecta que se llama. En la imagen que aparece acá, se reproduce como una persona que está con una cuerda, y fíjense que la flechita está indicando que la persona está tirando la cuerda hacia arriba y también hacia abajo, volviendo a su posición. Sin embargo, la onda se dibuja y se propaga hacia el lado, hacia la derecha en este caso. Entonces los movimientos se combinan. Tengo movimientos verticales y tengo movimientos horizontales. Cuando a mí me dicen arriba abajo, yo digo vertical. Si me dicen izquierda derecha o derecha izquierda, yo digo horizontal. Esto en física se llaman sentidos. Los sentidos, cuando uno dice voy al norte, al sur, arriba, abajo, izquierda, son los sentidos en física. No son direcciones, ¿ya? Principalmente, son los sentidos que yo voy a utilizar. Eh, por lo tanto, aquí yo puedo decir el sentido es hacia arriba, en dirección vertical, y sentido a la derecha, en dirección horizontal. Se combinan estas dos cosas. Y generalmente, según el tipo de pulso que yo haga, va a ser la forma que tiene la onda. Entonces podemos tener una onda de este tipo, como lo más común que nosotros vamos a ver, sinusoidal se llama, una onda cuadrada, que también esto se pueden ver en los aparatos que se ocupan en los hospitales, o en los osciloscopios que se llaman. También podemos tener en forma de triángulo, algo más perfecto, y también en algo como un zigzag. Pueden haber distintos tipos de forma que tengan la onda, según el pulso, pero principalmente nosotros vamos a ocupar la primera, que son parecidos a unos cerritos. ¿Ya? Esta onda se llama onda sinusoidal.
por si quieren buscarla después. Ese es como el nombre que tiene este tipo de onda, ¿ya? Pero es la que más vamos a ocupar para poder colocar nuestro ejemplo. Entonces, resumiendo esta parte, la onda proviene de un pulso, que significa aplicar una fuerza, y ese pulso puede ser de forma vertical, que transmite una onda en forma horizontal y que tiene una forma determinada, ¿ya? Eso es como un pequeño resumen de esta segunda parte. Les recuerdo que yo no lo estoy viendo, así que no veo lo que escriben ni tampoco sus caras. Así que si quieren preguntar algo, tienen que activar el micrófono. Y nosotros entonces queremos, Profesor, dígame, ¿podría volver a la página anterior y decir los nombres de los tipos de ondas? ya, esa que está ahí, ¿la ve ahora? Sí, Ya, esa es la sinusoidal, que es la que más vamos a ocupar, la primera. Esta es una onda cuadrada, ocupan los hospitales principalmente para ver el pulso del corazón. Esta es una onda triangular y esta es una onda en zigzag. Todo depende de dónde se ocupan. Se pueden ocupar en distintos tipos de estudios como geología, astronomía, medicina, pero nosotros vamos a ocupar acá la primera. gracias. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, aquí hay otro ejemplo de una persona que está agarrando un resorte. Ese resorte, el resorte sería el medio por donde se propaga la onda. Entonces aquí sería un resorte es igual al medio. Si se fijan, también está haciendo el mismo movimiento, está haciendo un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero el resorte, que tiene una longitud, está moviéndose hacia los lados, hacia el lado derecho, y si está aquí agarrado en un muro, también se va a poder devolver en algún momento. Pero aquí lo que está haciendo esta persona es justamente realizando una onda a través de un pulso. Por lo tanto, podríamos decir que la onda es una sucesión de pulsos, es una suma de pulsos y que tiene como resultado una onda. ¿Ya? También se podría definir de esa forma. Si la sucesión de pulsos se genera en intervalos iguales de tiempo, da como resultado una onda periódica o armónica. Como ustedes están recién empezando esta materia, una materia nueva, nosotros vamos a asumir que cuando uno dibuja una onda sinusoidal, como la que estoy dibujando ahora, vamos a asumir que tiene las mismas distancias entre un punto y otro, que se demoran lo mismo, que es una onda ordenada, por lo tanto que es una onda periódica o armónica. Eso es lo que se llama en física una onda ordenada, ¿ya? Que no es una onda desordenada ni que tiene eh, más altos y bajos de distintas formas. Entonces, para poder nosotros estudiar las ondas, vamos a asumir que esta es una onda de tipo ordenada, que tiene las mismas distancias, que tiene los mismos tiempos y que se dibuja de la misma forma con el mismo ancho. Obviamente yo con el lápiz me cuesta un poquito más acá en el computador dibujar, ustedes en su cuaderno lo dibujan mejor. Eso es lo que significa algo periódico o algo armónico, o sea, algo ordenado, ¿ya? Para que ustedes vayan ahí escribiendo estos conceptos que en física son súper importantes. Cuando yo les diga dibujen una onda periódica, inmediatamente ustedes van a saber que es una onda de este tipo, que es una onda ordenada y que todas las oscilaciones son iguales. ¿Ninguna duda, consulta de esto? Ya. Ahí ustedes me dicen si tienen que anotar algo o no, pero también si quieren le pueden sacar fotos en el momento y después repasar. Cada uno tiene que tener una técnica para que también puedan complementar su cuaderno. La idea es que en el cuaderno también tengan esta materia. Esto es súper importante que lo tengan y no solamente en su cuaderno, sino que quizás ahora es bueno que le saquen un pantallazo a su computador o con su celular saquen esta foto porque es importante que
todas estas palabras las tengan claritas para esta unidad. Esta foto nos está mostrando lo que se llaman las partes físicas, de una onda. Independiente de la forma que tenga, nosotros ocupamos esta forma para poder decirles qué significa cada parte, ¿ya? Las partes físicas de una onda son las que están en esta foto y que vamos a explicar de a poco, una por una. Si yo empiezo con la onda en este punto que está acá y termino en el punto que está aquí, ya que esto es como un pedacito de una onda, si se fijan hay una línea al medio que apareció de repente, que no tiene como una explicación de que todas las ondas van a tener esa línea, sino que esa línea se ocupa como referencia. Esa línea nosotros la vamos a llamar eje central y es solamente una referencia, es una línea imaginaria. Eso quiere decir que nos ayuda a poder dividir la onda en dos partes iguales, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Esto es importante para que sepan que esta línea aparece por esa razón. Si nosotros tuviésemos aquí la mano con el resorte, hacemos esta onda que está acá, el punto central del eje central hacia arriba, hacia el punto más alto que pueda tener una onda, y del eje central hacia abajo, que supuestamente acuérdense que valen lo mismo, en la misma distancia, esto se llama amplitud. La amplitud es esta distancia. Por lo tanto, cuando uno habla o estudia la amplitud, lo que uno está diciendo es una distancia vertical, que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Eso es lo que se llama amplitud. Entonces, cuando la onda alcanza su altura más grande o su profundidad más baja, se llama amplitud. Si se fijan, es una línea recta, desde el eje imaginario central hasta arriba o del eje imaginario central hasta abajo, ¿ya? El punto de arriba, los puntos más altos de una onda, ahí se llaman crestas o cimas. También tienen esos dos nombres. Cuando uno dice la cima de un cerro o la cresta de un cerro, uno dice que es el punto más alto. Punto más alto. Cuando uno habla de valle, estamos hablando de lo contrario, que es el punto más bajo. Entonces ya tenemos tres nombres. Tenemos la amplitud, que es la distancia hacia arriba y hacia abajo. Tenemos la cima o cresta, que es el punto más alto. Y el valle, que es el punto más bajo. Y todo esto por una línea central imaginaria que se dibuja según los criterios que tenemos nosotros para que de alguna forma podamos medir esto. No nos los vamos a poder medir. Los nodos que aparecen acá son los puntos en donde la onda va tocando el eje central. O sea, aquí tengo un nodo, acá tengo otro, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, cinco, seis. O sea, si me preguntaran cuántos nodos se generan en esta onda, como un ejemplo, tengo que contar todos los puntos en donde la onda va juntándose con el eje central. Y aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos se llaman nodos. El plano horizontal o referencia que está ahí es lo mismo que le escribí acá, así que es como lo mismo, que se llama, en vez de llamarlo plano horizontal, lo llamamos eje central. Y cada puntito, cada distancia que yo esté
midiendo desde el eje central hasta algún punto de la onda y que no sea el máximo, o sea, todos esos puntos que están ahí, tanto para arriba como para abajo, que no sean los máximos, repito, se llama elongación. Entonces, cuando hablo de elongación, también es una distancia vertical, y lo acá, también estamos hablando de distancia vertical, pero no es el más alto, ni el más bajo. No el más alto, ni el más bajo. O sea, puede ser cualquier punto de la onda. Cualquier punto de la onda que yo encuentre que no sea el que coincide ni con la cima ni con el valle, se llama elongación. La elongación de la onda. Y por último, en esta diapositiva, en este dibujo, vamos a encontrar una distancia que es horizontal. Si se fijan, la amplitud es vertical, la elongación es vertical, y lo que nos falta es ver la parte horizontal. Desde una cima a otra cima, nosotros llamamos lo que se llama longitud de onda. Eso estamos hablando de una distancia horizontal. Horizontal. Siempre es desde una cima hasta otra cima, o puede ser desde un valle hasta otro valle. ¿Ya? Si se fijan, por eso es importante que ustedes después repitan, quizás en la clase o vean solamente esta diapositiva, esta parte, porque claro, pues aquí se ve como enredado, se ve como todo una mezcla de palabras, pero hay que empezar del principio. Del principio yo siempre voy a ocupar una foto, un video y las voy a empezar a rayar para que ustedes vayan también escribiendo en tu cuaderno qué significa cada una. Después las vamos a repasar nuevamente, pero lo importante es que hagan la diferencia entre algo vertical con algo horizontal. Entonces, cuando a mí me dicen que la longitud de onda es muy grande, están hablando de una onda que es muy ancha. Eso es importante. Si me están hablando de una amplitud que es muy grande, me están hablando de una onda que es muy alta. Por eso reitero y por eso les digo que escriban que amplitud vertical, longitud de onda horizontal. Entonces así vamos a poder dibujar los tipos de onda de forma correcta. Bien, entonces, ¿alguno tiene alguna duda de este dibujo? Vamos a repetir las definiciones de nuevo, pero me interesa saber si es que hay alguna palabra o alguna definición de este dibujo que no entendieron. Ya, estamos ok, parece mientras. Eh, Matías Araya dice, ¿alguien le puede decir al profe si puede ampliar la explicación de onda periódica? Mi micrófono está malo, Javiera González. La onda periódica, como cualquier otro fenómeno que dice que es periódico, algo que se repite en el tiempo, quiere decir que es algo que se repite de la misma forma siempre. Por lo tanto, el tiempo en que una onda va y viene es el mismo. Por eso yo les decía que era como una onda ordenada. Si va para arriba o va para abajo, de forma periódica, quiere decir que se demora el mismo tiempo siempre. ¿Qué más aparece en el chat? Dice, profe, las gaviotas suben y bajan en el mar. ¿Eso tiene que ver con una onda? Sí, porque de alguna forma la gaviota y todas las aves que vuelan con mucho viento en contra, ocupan ese viento justamente para hacer una especie de onda y tratar de que las alas, en las alas, pase viento por debajo de ellas. Si no pasara viento por debajo de ellas, no podrían sostenerse. Por lo tanto, los aviones hacen exactamente lo mismo. Los aviones cuando cambian su forma, los alerones que se les llaman, necesitan que pase un viento por debajo y las suba. Las gaviotas van subiendo y bajando, pero al mismo tiempo avanzando. Así que sí se podría decir que es un ejemplo de onda donde el medio sería el aire, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más aparece aquí? En los nombres, ya. Hay algunos que colocaron octavo C, acuérdense que están en primero medio.
Profesor, tengo Eh, una duda. dígame. ¿La longitud de onda es la longitud que hay entre las ondas o la longitud total? No, la longitud entre eh, los valles o entre las cimas. No es la longitud total de la onda. Así se llama longitud de onda, como lo que están viendo acá. Entonces, una onda, la onda completa, por ejemplo, desde este punto a otro punto, esa es otra longitud que se llama longitud total. Pero la distancia de la cima, entre cimas y entre valles, solamente nosotros la llamamos longitud de onda. Ya para que lo noten bien. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Ya. Entonces, si se fijan, ahora vamos como a especificar un poquito cada parte que vimos en la diapositiva anterior, pero ya con palabras obviamente más científicas y que tienen que ver con lo que en la física se explica. En el estudio de la física siempre son importantes tanto los números como las letras. ¿Ya? La física no es lo mismo que la matemática, o no es 100% matemática. La física es 50 y 50, y a veces un poquito más palabras que números. Eso va a depender de lo que uno esté estudiando, pero por eso es importante que no se confundan entre una asignatura y otra, que no siempre van a haber cálculos. Por ejemplo, amplitud. La amplitud en física se escribe con la letra A mayúscula. Entonces, cada vez que yo les coloque la letra A mayúscula, quiere decir que estamos hablando de amplitud. Esto se ocupa mucho las letras o prefijos, para poder simplificar el estudio de la física. A veces ustedes van a encontrar, en vez de números, letras en las ecuaciones, donde cada letra significa algo. No son solamente números. Los números tienen que tener un significado para la física, y no sería solamente matemática o solamente cálculo, y eso no es la física. Entonces, cuando hablamos de amplitud, que se escribe con la letra A mayúscula, la definición más correcta sería, es la máxima elongación con respecto a la posición de equilibrio, y su unidad de medida es el metro. O sea, máxima elongación, recuerden que cuando uno habla de ese concepto, de esa palabra, uno está hablando de o el valle, que es el punto más bajo, o la cima, que es el punto más alto. Por eso se dice máxima elongación. Con respecto a la posición de equilibrio, y la posición de equilibrio, acuérdense que es la línea imaginaria, que se llama eje central. Y como todo en física necesita medirse con algo, necesita tener un apellido, ese número, o necesita tener una unidad para saber de qué es lo que estamos hablando, la unidad de medida es el metro. Esto quiere decir que la amplitud está dentro de las variables físicas que se llaman longitudes. Está dentro de lo que se llaman longitudes en la física. Y una de esas es la amplitud de una onda. Entonces el metro, como es una unidad de medida, se va a escribir con la letra M, la M minúscula, y generalmente todas las unidades de medida en física se escriben entre corchetes. Si se fijan, acá ocupé paréntesis redondo para decir que es la letra A la que representa la amplitud, pero paréntesis cuadrado o corchetes es la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si me dicen una onda tiene una amplitud de 10 metros, no voy a colocar la palabra metros y tampoco voy a colocar la M sola, sino que voy a colocar 10 metros entre corchetes. Y ahí yo voy a saber que el número 10 es la cantidad y lo que está entre corchetes es la unidad de medida. ¿Ya? Esas son cosas que también les voy a explicar a medida que pase la materia, porque son cosas que deberían saber de séptimo y octavo. Aún así, tenemos que repasarlas porque no todos pasaron esa materia y no todos los primeros medios están en el liceo desde séptimo y octavo. Así que, eh, por mientras, quédense con eso, que la unidad de medida es el metro, en el caso de la amplitud, y se escribe entre corchetes con una M minúscula.
¿Cuál es la parte física importante de esta variable? Que yo cuando digo que es mayor amplitud, estoy hablando que hay una mayor energía portada por la onda. O sea que cuando en física nosotros hablemos de amplitud, nos estamos refiriendo a lo que es la energía de la onda. Energía de la onda. Sea cual sea la onda. Lo importante es que si a ti te dicen que hay una onda que tiene mucha amplitud, o sea, en términos verticales muy alta o muy baja, y te dibujan una onda muy ampliada, quiere decir que tiene más energía. Una onda con menos energía es una onda más bajita, ¿ya? No tiene que ver con el ancho ni con si es muy ancho o muy angosto, tiene que ver solamente con la parte de arriba y abajo. Por eso acá entonces yo tengo un ejemplo de cómo se dibujan las ondas. Aquí hay un gráfico que se ocupa en matemáticas, pero aquí lo importante es que sepan que hay una onda que tiene la misma amplitud, arriba, abajo, y se va repitiendo, arriba y abajo. Y nuevamente, lo que es vertical se llama amplitud y lo que está en forma horizontal se llama longitud de onda, lo que preguntaba adelante la compañera. Esto es cima, esto se llama valle. Esto es una cima, esto es un valle. ¿Ya? Aquí apareció un signo que no lo conocen todos, pero ahí lo vamos a recordar. Lo importante es que en esta diapositiva, en esta hoja, o en esta parte del cuaderno, ustedes tengan claro lo que es la amplitud, la letra que ocupa, que es la letra A mayúscula, la unidad de medida, que es el metro, y a mayor amplitud, mayor energía, por lo tanto, se relaciona directamente con la energía de la onda. Si tengo poca amplitud, poca energía. Mucha amplitud, mucha energía. Esa es la relación física que hay en esta parte. ¿Dudas, consultas de esta diapositiva? Ya, vamos a avanzar entonces. Esta es la longitud de onda, lo que yo le explicaba. Primero vimos la amplitud, que es la distancia vertical. Ahora la longitud de onda, que es la distancia horizontal. Se escribe con esa letra, que es la letra lambda del abecedario griego. Así se llama la letra que es como una Y al revés, ya por si les cuesta dibujarla. La letra lambda. Eso representa la longitud de onda. ¿Cuál es la definición más formal? Dice, es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles consecutivos. Entonces, cuando me dicen distancia entre dos crestas o dos valles, me están diciendo lo que aparece acá en el dibujo. Yo puedo tomar desde ese punto a ese punto, desde ese punto, o quizás también en otros puntos de la onda. Pero como ustedes están recién empezando, lo importante es que sepan definirlas desde lo más alto de un punto a otro hasta lo más bajo de un punto a otro. Después se van a dar cuenta que si yo corro eso, ya sea para cualquier lado, y lo mantengo, voy a poder también identificar la longitud de onda en otros puntos. Pero lo importante es primero decir que es la distancia horizontal, que no se lo olvide. Horizontal y que está entre un punto más alto al otro, un punto más bajo al otro. Como apareció el concepto de distancia, igual que la amplitud, también tiene una unidad de medida que se llama metro. Y nuevamente el metro se escribe entre corchetes. Es igual a la amplitud, tienen la misma unidad, pero no significa que sean lo mismo. ¿Ya? Porque yo puedo medir hartas cosas en metro y no significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, una medida es vertical y la otra es horizontal. También se puede explicar de alguna forma como la distancia recorrida por la onda en un periodo o en un ciclo completo. ¿Ya? Eso es importante porque cuando uno dibuja la onda, voy a ocupar esta parte de acá de la diapositiva, como si estuviera en la pizarra en el colegio. Si yo dibujo una onda, como las que estamos estudiando, ahí, y la línea punteada que aparece ahí sería mi eje central, yo digo que tengo una cima y un valle. Ambas, ambas, ahí,
juntan lo que se llama oscilación. Oscilación o ciclo. Eso quiere decir que una onda, cuando yo le sumo una cima más un valle, voy a obtener una oscilación o un ciclo. Aquí, si se dan cuenta, sigue una oscilación, un valle, hasta acá tengo otro ciclo. Después otra cima, otro valle, otro ciclo. Entonces, en total, esta onda, como ejemplo, esta onda tendría 3 oscilaciones. Esta onda es una onda, tiene 3 oscilaciones, porque tengo una cima, un valle, cima, valle, justo termina en el medio. Tiene, si yo cuento, tiene 3 puntos altos, por lo tanto puedo decir que tiene 3 cimas, tiene 3 puntos bajos, 3 puntos más bajos, que se llaman valles. Entonces también se dice que tiene 3 valles. Entonces cualquier dibujo de onda, uno inmediatamente se tiene que fijar en eso. ¿Cuántas cimas tiene? ¿Cuántas valles tiene? ¿Cuántas oscilaciones tiene? Lo primero. Porque eso nos va a definir después cuánto es lo que mide. ¿Ya? Porque uno puede medir en forma vertical y también horizontal. Pero como preguntaba delante la compañera, si yo quiero saber la distancia total de una onda, necesito también saber cuántas oscilaciones hay. Entonces, no todas tienen la misma oscilación. Se fijan en los dibujos que están acá, en los que tiene la diapositiva, aquí tengo dos cimas, 2 valles, por lo tanto, esta onda tiene 2 oscilaciones. 2 oscilaciones. Recordando que la oscilación es una cima más un valle, como un vaivén. Arriba, abajo, arriba, abajo. Esa es como una identificación de lo que es una oscilación. Entonces, cada vez que me digan un ciclo, me están hablando de una oscilación. O sea, de una cima más un valle. Yo sé que al principio es complicado porque están recién viendo esta materia, pero después lo voy a repetir hartas veces. Eh, la palabra oscilación la vamos a ir repitiendo, la palabra onda. También quiero subir el material complementario a Classroom, ¿ya? Así que no se preocupen si no entienden al tiro. ¿Ya? A todos nos pasa que cuando vemos materia nueva no entendemos inmediato. Pero de a poco vamos a ir entendiendo. Entonces ya tenemos 2. Amplitud, que es la parte vertical, y longitud de onda, que es la parte horizontal. Esto también es importante en física, porque en física no solamente nosotros medimos cosas espaciales, que se llaman, o cosas que se pueden medir con una wincha, o que todo sea a distancia. También nosotros medimos variables temporales, que se llaman. Entonces, anteriormente, la amplitud y la longitud de onda serían variables espaciales, porque estamos estudiando un espacio. En cambio, el periodo t es una unidad, una variable temporal. Entonces da lo mismo la forma que tenga, si es grande, si es pequeño, si es alto, si es bajo. El periodo de una onda mide el tiempo, ya no mide cantidad grande o pequeña de espacio. Entonces el periodo, que se escribe con la letra T, estamos hablando de un tiempo determinado. Esto es un tiempo determinado. Y se escribe con la letra T mayúscula. Por favor, traten de hacer caso en lo que es mayúscula y minúscula, porque en física una T minúscula con una T mayúscula significan 2 cosas distintas. Entonces no quiero que se confundan después cuando hagamos ejercicio. Entonces la T mayúscula es el periodo de la onda. Periodo. ¿Y qué es lo que es el periodo en física? Es el tiempo que demora en efectuarse un ciclo, solamente uno, o una oscilación. No es lo que demora toda la onda en propagarse, sino que es solamente un ciclo. O sea,
el pedacito que empieza de ahí y termina acá. Esto es un ciclo. Una cima más un valle. Aquí tenemos un ciclo. Lo que demora eso se llama periodo. Este dibujo es el mismo que la diapositiva anterior, por lo tanto tienen dos oscilaciones, pero solamente el periodo es de una. Se va repitiendo en la otra y se va repitiendo en la otra. ¿Ya? Así que esa es más o menos la característica del periodo. Así como la longitud de onda es la distancia de una oscilación, el periodo es lo que demora esa longitud de onda en efectuarse. Entonces, estamos hablando de la unidad pequeña de la onda, no la onda completa completa. Como es un tiempo, y ustedes deberían saber, pero igual lo vamos a repasar, el tiempo, la unidad de medida, una de las unidades de medida que se estudia es el segundo. El segundo se escribe con la letra S entre corchetes. También se puede escribir con una S minúscula como si fuera manuscrita, pero cuando es imprenta, la S mayúscula con la minúscula solamente se diferencian de tamaño, se dibujan igual. Así que puede ser cualquiera de estas dos letras entre corchetes siempre. Y eso va a medir el periodo de tiempo. También se podría decir que es el tiempo en que cada molécula o cada partícula de la onda del medio realiza una vibración o una oscilación. Aquí hay conceptos que son comunes. Cuando a mí me hablan de un ciclo, me están hablando de una oscilación. Y en algunos casos, en algunos ejemplos, también significa vibración. Eso va a depender de los ejemplos, de los ejercicios que hagamos. Pero ya hay palabras que son iguales. Oscilación, ciclo, vibración. Onda es toda la onda completa que tiene dentro oscilaciones, o es la suma de oscilaciones. Cada oscilación mide en forma horizontal la longitud de onda, cada oscilación se demora en efectuarse en un periodo de tiempo, y cada oscilación tiene una altura o una profundidad que se llama amplitud. Entonces, si se fijan, ahí llevamos las tres variables hasta el momento. Amplitud, longitud de onda y periodo. ¿Ya? Acuérdense que esas tres son las letras de las variables que estamos viendo de una onda completa. Aquí es donde empezamos un poquito a diferenciarlos de otros conceptos que quizás ustedes ya tienen, eh, que es la palabra frecuencia. ¿Ya? La palabra frecuencia se escribe con la letra F minúscula, porque en otro estudio de la física la F mayúscula significa fuerza, entonces por eso aquí se escribe con la F minúscula. Y la frecuencia, cuando uno habla de, con el diario vivir, cuando uno habla de que algo es más frecuente que otro, uno lo que quiere decir es cantidad de repeticiones que se ejecuta. O sea, cuando uno habla de repeticiones, estamos hablando de repeticiones en las oscilaciones. Repeticiones o veces en que pasa algo. Entonces, cuando tú hablas en forma normal y te dicen, ¿sabes qué? Esto es muy frecuente. Entonces eso quiere decir que se repite muchas veces. O esto es poco frecuente. Ah, no se repite tanto. Entonces, la palabra frecuencia en física significa que es algo que se repite, pero ese algo se llama ciclo u oscilación o vibración. Cantidad de ciclos que se producen en una unidad de tiempo. Que puede ser cualquier tiempo. Entonces aquí es donde quizás se complica un poco la cosa, porque la unidad de medida ya se llama Hertz, una unidad que a lo mejor ustedes no habían escuchado nunca. Se escribe entre corchetes con la letra H mayúscula y la Z. ¿Y qué es lo que es un Hertz? Significa una repetición o un ciclo en un segundo. Aquí está escrito, una repetición en un segundo. En matemáticas podemos decir que es segundo a la menos uno, pero en realidad lo que en física nos importa es que es algo que se repite, pero en un segundo. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo una onda de 1 Hz, voy a decir que es una oscilación en un segundo.
A mí me dicen que tengo una onda de 5 Hz. Significa que tengo 5 oscilaciones en un segundo. Si me dicen que tengo algo muy rápido, algo que se repite con mucha frecuencia, por ejemplo 100 Hz, quiere decir que en un segundo se pueden obtener 100 oscilaciones. 100 oscilaciones en un segundo. Y así sucesivamente. O sea, cada vez que a mí me dicen cantidad de hertz, me están diciendo cantidad de repeticiones, cantidad de ciclos o cantidad de oscilaciones que hay en un solo segundo. Eso es importante, que se mantenga el segundo, porque si no, si ustedes colocan otro número o minuto, en caso de que se confundan con las unidades, ahí cambia completamente el resultado. Lo importante es que sepan que algo que tenga muchos hertz, o sea, muy frecuente, quiere decir que se repite muchas veces en un periodo de un segundo, en un periodo corto de tiempo. Entonces, nuevamente, repasando, tenemos dos variables físicas que son espaciales, la amplitud y la longitud de onda. Estas son variables físicas que se llaman espaciales. O sea que nos están diciendo el tamaño que puede tener una onda, la forma que puede tener una onda, ¿ya? Si es más alta, más baja, más ancha, más angosta. Y también tenemos dos variables físicas que son temporales, el periodo y la frecuencia. Son temporales. Eso quiere decir que si estamos hablando de una onda que puede ser más lenta, más rápida, muy repetitiva, poco repetitiva, ¿ya? Eso son distintos conceptos que ocupa la física para esto, para poder medir lo que se llama como fenómeno onda. Y por último, para que también haya como una especie de preguntas, si es que las tienen anotadas por ahí, existe lo que se llama la rapidez de propagación de una onda. El concepto de rapidez, generalmente, nosotros lo manejamos por los movimientos que vemos alrededor de nosotros. Cuando uno dice algo más rápido que otro, uno sabe a lo que se refiere, que es más veloz, que puede llegar en un tiempo más corto a una distancia igual que otro. Un auto, cuando nos dicen un auto va a 100 kilómetros por hora, nos están diciendo que por cada hora recorre 100 kilómetros. O sea, si el auto fuera a 50 kilómetros por hora, se demoraría el doble porque va más lento. Si fuera a 200 kilómetros por hora, se demoraría la mitad porque va más rápido. Eso es lo que el concepto de rapidez que uno generalmente tiene. En física, la rapidez se escribe con una V minúscula, solamente una V minúscula, y se define como la distancia que recorre la onda en un determinado tiempo. La distancia que recorre en un determinado tiempo. Esa distancia es una distancia horizontal. No vamos a tomar en este caso la distancia vertical, si es más alto o más bajo, sino que solamente es cuando va de un lugar a otro, distancia horizontal, en un determinado tiempo, que puede ser cualquier tiempo. La unidad de medida de la rapidez es metros sobre segundos, o metros partido en segundo. En algunos casos también ustedes perfectamente lo pueden escribir, lo pueden escribir así, m partido en s, o puede ser con un slash. Ambos dicen lo mismo, dicen que recorre cierta cantidad de metros en tantos segundos. Por lo tanto, si yo tengo esta definición, aquí aparece nuestra primera fórmula en primero medio, en física, para poder resolver o para poder tener un valor de una variable, que en este caso nosotros la vamos a llamar rapidez. Esta es la primera fórmula de rapidez. Ustedes la van a colocar número 1, distancia partido en tiempo, d partido en t. Fíjense que la d es mayúscula y fíjense que la t es minúscula. Este tiempo puede ser cualquier tiempo, generalmente es el tiempo total de la onda. Esa distancia nosotros la vamos a
colocar como distancia total. Entonces, como le repito, las letras tienen mucha importancia en física porque cada letra significa algo distinto. Ustedes se fijan, la D mayúscula nos está hablando de la distancia total de la onda. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a definir como D mayúscula. Distancia total de la onda, la parte horizontal. Y la T minúscula nos está diciendo todo el tiempo de la onda, desde donde empezó hasta donde terminó. Es distinto a la T mayúscula, que era solamente de una oscilación. ¿Se relacionan entre sí? Sí. Pero es importante que lo coloquen en su cuaderno para que después, cuando hablemos de ondas, o les pregunten alguna evaluación, o tengamos que hacer un experimento de esto, ustedes sepan identificar cuáles son las variables que corresponden. Distancia total, tiempo total, o distancia de una oscilación y tiempo de una oscilación. Entonces, nuestra primera fórmula para poder calcular algo es dividir la distancia de la onda en el tiempo en que se demora esa onda. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, no es que esto esté acá escrito. Por ejemplo, si la distancia fueran 200 metros y me dicen que el tiempo que demora en recorrer estos 200 metros son 20 segundos. Entonces yo digo, con estos dos datos, si veo la ecuación que está acá a la izquierda, digo entonces que la rapidez debería ser distancia partido en tiempo, lo mismo que escribir 200 metros dividido, partido, o sobre, como ustedes quieran llamarlo, 20 segundos. Eliminan los ceros, por eso hay que saber matemáticas y a veces ocupar la calculadora, no siempre. Y 20 dividido en 2 es 10. Por lo tanto, me queda que la rapidez de esta onda es 10 metros sobre segundos. Este sería como un ejemplo. A mí me dicen, esto es lo que recorre una onda, esto es lo que demora, por lo tanto la rapidez debería ser 10 metros por segundo. ¿Qué significa? Que en cada segundo, la onda recorre 10 metros. Eso es lo que significa ese resultado. O sea, si cada segundo que pasa la onda recorre 10 metros, eso quiere decir que cuando se cumplan 20 segundos, la onda va a recorrer 200 metros como aparece ahí el dato. Así que esa es como quizás la primera fórmula y quizás la variable física más importante de las ondas que nosotros vamos a ver. Porque la rapidez y esta fórmula, la primera fórmula, porque hay más, pero esta primera fórmula de esta clase engloba todo lo anterior. La distancia depende de la cantidad de oscilaciones y depende de la longitud de onda. El tiempo total depende del periodo de tiempo. Y también eso depende de la frecuencia. Entonces, todo se engloba en esa ecuación que está ahí, que la pueden escribir también como V es igual a D partido en T. Que va a ser nuestra primera ecuación de este año. Se llama rapidez de la onda o rapidez de propagación de la onda. Ya. Hay más, ¿ya? Hay más diapositivas y hay más material, pero nosotros vamos a llegar a esto hoy día. Son solamente, vamos a pasar las 10 primeras porque también tienen que ver con más conocimiento y repetir nuevamente las variables. En una especie como de resumen, a mí me interesa que ustedes sepan qué es lo que es una onda, la definición, cómo se puede dibujar, como lo que está ahí, cuál es la relación de una onda desordenada y ordenada, que nosotros vamos a ver puras ondas ordenadas, o se llaman armónicas o periódicas, tienen esos nombres, las partes físicas de la onda, y estas variables que son las más importantes al principio, que son la amplitud,
la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la rapidez. Después vienen otros conceptos de rapidez y también vienen ejemplos, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a terminar de presentar acá. Vamos a guardar los cambios porque la voy a subir así mismo. A volver aquí. Cuando uno, lo que voy a hacer en Classroom para que ustedes lo puedan también entender, es que voy a subir la presentación, ya sea que hayamos pasado toda la materia o no, da lo mismo, lo importante es que ustedes ya tienen la materia, tienen la presentación. También voy a subir la presentación con todo lo que escribí, ya con todos los borrones o quizás los datos que puse ahí en la clase, porque el que estuvo en la clase va a saber qué significa. Y les voy a colocar el link del video que les voy a subir a YouTube también, ya para que vean la clase completa si es que la necesitan ver de nuevo. El libro de física es súper bueno para esto, ya el que le entregaron a ustedes. Así que espero también lo puedan ver, lo puedan echar ahí una miradita en la primera hoja porque también aparece esta materia. No sé si alguien tiene una duda, consulta de todo lo que hemos hablado. Hola profesor, por ejemplo Dígame. en los refrigeradores o en algún aparato eléctrico salen los hertz y la onda por la electricidad, Claro, pero salen gigahertz o en otras medidas. ya, mira, te lo voy a explicar escribiendo, porque así con palabras, no tengo espacio acá. ¿Cuál fue la última diapositiva? Esa que está ahí. Ya, cuando no, ven la diapositiva, ¿cierto? El que me preguntó, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces cuando a mí me dicen, por ejemplo, que tengo 1 gigahertz, esa letra G mayúscula, que significa giga, es un prefijo matemático. Un prefijo que se ocupa en matemática para decir una cantidad numérica. Es un prefijo matemático, significa 10 elevado a 9. O sea, son 9 ceros a la derecha. Eso quiere decir 1000 millones. Por lo tanto, si a mí me dicen, tengo 1 gigahertz, me están diciendo un número 1 con, no sé qué pasó, el lápiz se manda solo. Me están diciendo un 1 con 9 ceros. Ahí sí. Ahí yo tengo que escribir toda esa cantidad de ceros. En vez de escribir esa cantidad de ceros, coloco 10 elevado a 9. Si me dicen, por ejemplo, un megahertz. Megahertz, mega significa millón. O sea, me están hablando de 1 millón de hertz. Eso se llaman los prefijos matemáticos que quizás es bueno que se los suba también a la sesión de Classroom para que ustedes lo puedan estudiar, porque también hay prefijos que ustedes tienen que saber, como giga, como hertz, y que también se ocupan no solamente en matemáticas ni en física, sino que también se ocupan en los celulares, en la computación. Así que también les voy a subir ese documento que son la cantidad de prefijos que se ocupan. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal